que integra el estudio financiero en un plan de negocios. En el estudio financiero está integrado por elementos informativo-cuantitativo que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios. En ellos se integra el comportamiento de las operaciones necesarias para que una empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia que al iniciar cualquier idea de proyecto o negocio contemple las variables que intervienen en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que conlleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos preoperativo, hasta obtener los indicadores financieros en los estados financieros como son el balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo. El elaborar un plan de negocios requiere una serie de pasos como son: primero, tener en claro cuál es su idea o proyecto de negocios. Segundo, realizar un estudio del mercado y las necesidades que existan en él, con la finalidad de identificar la demanda potencial y el nicho de mercado el cual cubrirá, incluyendo cuál es el precio óptimo por el que la gente pagaría por su producto o servicio, promoción para su venta y conocimiento del consumidor, distribución del producto o servicio así como el lugar específico para su venta. Tercero, el estudio técnico, que es el que determina los costos en los que se incurrirán para su implementación, donde se incluye lugar, equipo, instalaciones, tecnología y otros elementos para la producción del bien o servicio que desarrollan en el proyecto de negocio. Cuarto, estudios de producción. En él se contemplan todos los insumos necesarios para el proceso de elaboración o comercialización. Si hablamos de una empresa que comercializa sus productos, en tanto el que los fabrica tendrá que considerar los materiales, el recurso humano que lo transformará y los gastos indirectos que apoyan el concepto de producción del bien. Quinto, finalmente, el estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo de la operación del proyecto y su aceleración. Este permite evaluar la rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad y recuperación del mismo en el tiempo. El quinto paso, por así decirlo, es el que encierra el término cuantitativo y financiero del plan de negocio. En este se apoya la determinación del plan de negocio, ya que resulta de suma importancia que cada uno de estos elementos cuantifique la inversión necesaria para emprender el negocio, como son la inversión requerida, capital de trabajo y gastos preoperativos, y la integración de la información financiera resumida en los estados financieros proyectados, balance general, estados de pérdidas y ganancias. Algunos elementos del plan financiero. Inversión requerida. Además de cuantificar la inversión requerida, debe definirse cómo se va a financiar, es decir, cuáles serán las fuentes de financiación, capital propio, inversionistas, la banca, etc., y con qué monto va a participar cada parte. Inversión requerida. La inversión requerida antes de la puesta en marcha pueden agruparse en capital de trabajo, activos fijos y gastos preoperativos. Capital de trabajo es el dinero que se requiere para comenzar a producir. La inversión en capital de trabajo es una inversión en activos corrientes, efectivo inicial, inventario, cuentas por cobrar e inventario, que permita operar durante un ciclo productivo. Dicha inversión debe garantizar la disponibilidad de recursos para la compra de materia prima y para cubrir costos de operación durante el tiempo requerido para la recuperación del efectivo. Ciclo de efectivo. Producir, vender, recuperar cartera, de modo que se puedan invertir nuevamente. El efectivo inicial requerido puede determinarse a través del estudio de mercado, identificando cómo pagan los clientes, cómo cobran los proveedores, y estableciendo las ventas mensuales esperadas. Activos fijos. Consta de la inversión en activos como maquinaria y equipo, muebles, vehículos, edificios y terrenos, etc. Gastos preoperativos. Estas inversiones son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, de los cuales los principales rubros son los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, las capacitaciones y los imprevistos. Estimación de flujos de caja por periodo. Vida útil del proyecto. Ingresos y egresos. Depreciación. Inversión adicional del proyecto. Igualmente deben determinarse las necesidades de financiamiento y la disponibilidad del crédito, la determinación de la tasa mínima de rendimiento para cada monto aportado. En la evaluación se tienen en cuenta la rentabilidad y el riesgo del proyecto, así como los aspectos cualitativos. Todos estos aspectos se integran en los estados financieros, que son los documentos que permiten integrar la información en términos cuantitativos y en ellos aplicar técnicas financieras para medir la rentabilidad. Estados financieros. Balance general o estado situación financiera. El balance general es un estado financiero que refleja el estado de una empresa en una fecha específica, ej. Balance general 31 de diciembre de 2004. Es una foto de la compañía en esa fecha, el balance será diferente para otra fecha.
Este estado financiero es estático y no me garantiza una visualización de cómo será el futuro. El balance general muestra la distribución de los activos, la estructura del negocio, es decir, si se basa en activos fijos o en activos corrientes. Este aspecto es importante y debe tenerse en cuenta al analizar el sector. Su estructura se basa en activos fijos, ya que gran parte de su inversión se encuentra en activos fijos de gran valor, estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. El balance general es diferente al estado de pérdidas y ganancias. El segundo contiene un rango de tiempo, es el resultado o la foto de un periodo específico. El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que muestra la situación de la empresa en términos de ingresos y egresos durante un periodo definido, PIC de enero 1 a diciembre 31 de 2004. A continuación se describen los elementos del PIC ingresos. Los ingresos de un negocio provienen de las ventas. Estas pueden agruparse en nacionales, internacionales, crédito y contado. Las ventas nacionales e internacionales se separan porque generalmente requieren nacionalizar las monedas, pueden venir en euros o dólares, por lo tanto se requieren cuentas diferentes. Las ventas de crédito y contado se separan para llevar recorridos de las carteras. Egresos. Los egresos deben diferenciarse en costos y gastos. Los costos se refieren a un desembolso de dinero del que se espera obtener un beneficio, el gasto es un desembolso cuyo beneficio ya se obtuvo. Según el destino de los egresos también pueden clasificarse en 1. CMB, costo de la mercancía vendida. Incluye todos los costos que están involucrados en la producción. Está conformada por MOD, mano de obra directa, materiales directos y SID, costos indirectos de fabricación. 2. Gastos de administración y ventas. No están directamente relacionados con la producción, tienen que ver con la administración del negocio. Ventas, secretarías, papelería, salarios de gerentes, etc. Gastos de depreciación. Es un gasto que permite el gobierno que genera un beneficio tributario y se justifica en el desgaste de los activos fijos despreciables. Realmente no representa un desembolso de dinero. Con este gasto se disminuye el monto de los impuestos, lo que le permite a la empresa ahorrar para reponer el activo después de que se ha desgastado. El problema es que normalmente este ahorro no se hace y se gasta el dinero en otras actividades. Gastos de amortización de diferidos. Se refiere a desembolsos que no constituyen ni capital de trabajo, ni activos fijos, pero son indispensables para arrancar con el negocio. Por ejemplo, gastos de investigación, gastos de arranque, adecuaciones, etc. El gobierno permite recuperar un beneficio por estas inversiones con la amortización, así estos gastos no se cargan todos al periodo en que se causan, sino que se van amortizando en un periodo de tiempo mínimo 5 años, dependiendo de la duración del proyecto. Así el costo de la inversión se divide en el número de años a amortizar y se carga cada año a los costos del periodo, obteniendo una reducción en el monto de los impuestos. Gastos financieros. Se refieren a los intereses de la financiación. Este es un elemento clave en la evolución del proyecto de la gerencia. Estos gastos dependen de las decisiones que tome la administración. Cuánto y cómo financiar. A veces las pérdidas en los negocios no son propias de la operación del mismo sino de la financiación. Algunos negocios son muy buenos pero se financian mal. Impuestos. Corresponden al desembolso por pago de impuestos. Este monto se calcula sobre la utilidad antes de impuestos. En la parte de evaluación de proyecto, se tienen en cuenta dos flujos de caja diferentes. Flujo de caja del proyecto, el cual no incluye financiación, y el flujo de caja del inversionista, en el que sí se considera financiación. Estos flujos se estiman para cada periodo. Flujo de caja del inversionista. La diferencia entre el flujo del inversionista y el flujo del proyecto es que para el primero se considera la financiación, es decir, los intereses y la amortización de la deuda. Su análisis es diferente, ya que aquí la tasa mínima de rentabilidad ya no es solo la tasa de oportunidad del capital propio, ahora debe considerarse el costo del capital financiado, entonces debe calcularse una tasa que incluya el costo del capital propio del financiado, este es el costo de capital ponderado. Si la rentabilidad del proyecto con el flujo de caja del inversionista no es satisfactoria, no solo puede depender de la rentabilidad del proyecto en sí, sino de la financiación. Por lo tanto, antes de desechar un proyecto por el flujo del inversionista, es importante estudiar otros tipos de financiación que permitan una mayor rentabilidad. Más adelante se explicará cómo calcular los intereses y la amortización de la deuda. Hasta aquí el video. Suscríbete para más.